seguramente no, pero alguien a quien tú sí conoces, que realmente te aprecia y te estima, te ha enviado este video para que tú escuches un mensaje muy importante. Quiero preguntarte en este día, ¿estás 100% seguro de ir al cielo el día que mueras? No, nadie quiere morir, obviamente, y no es mi deseo decirte que puedes morir hoy, pero si murieras hoy, ¿estás 100% seguro de ir al cielo? 100%, sin ninguna duda. Si tu respuesta a esta pregunta es no, quiero decirte que hay un mensaje muy importante en la Biblia para ti. Quiero enseñarte a través de este video algunas verdades muy importantes, comenzando con la verdad de que Dios te ama. Dios te ama a ti personalmente. Dios te conoce, Dios sabe dónde estás en este momento, Dios conoce tu nombre. Dice la escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, ha sido tan grande el amor que Dios tiene para ti personalmente, que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. ¿Para qué? Para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo a morir para comenzar una religión. Dios no mandó a su Hijo a morir para enseñarnos a morir. Sabemos morir. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera verdad es que Dios te ama. Y eso puedes estar 100% seguro. Dios te ama a ti, Dios le ama a usted, esté donde esté, sea niño, joven, adulto, anciano, esté sano, enfermo, rico o pobre. Dios te ama, Dios le ama. La otra verdad es que somos pecadores. Esa es una verdad que no podemos negar. Todos nosotros debemos de reconocer delante de Dios que hemos pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa que ofende a Dios. El pecado es quebrantar sus mandamientos, los conozcamos o no. Dice la escritura en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe ni un solo ser humano, ni ha existido nunca, que no haya pecado ni una sola vez, excepto nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Cristo nació, vivió y murió sin pecado. Excepto Él, todos somos pecadores. No hay nadie, ni siquiera uno. La Biblia nos dice que hay muchos tipos de pecado. Y aunque nosotros le hemos dado incluso colores, el pecado es pecado. Y no hay nadie, por más religioso, por más sabio, aunque estuviera aislado en el lugar más remoto del mundo, nadie ha podido vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la herencia del pecado. Porque somos pecadores desde el día en que nacimos hasta el día que muramos. Pero el pecado no solamente está ahí. El pecado no solamente ofende a Dios. El pecado nos condena. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si es verdad, amigo, amiga, Cristo le ama. Cristo le ama. Pero también es verdad que somos pecadores y que ese pecado nos separa de la presencia de Dios, nos condena, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos qué significa destituidos. Destituidos significa que estamos echados fuera, fuimos echados fuera. No podemos
ir a la presencia del Señor por nuestros propios méritos, porque somos pecadores. Dios no tolera el pecado delante de su presencia. El pecado que vive en nosotros y el pecado que nosotros estamos cometiendo día tras día nos separa de la santidad y de la presencia de Dios y nos condena. ¿A dónde nos condena? Nos dice la Escritura en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire usted la cantidad de pecados que están enlistados aquí y puede decir, yo no soy cobarde o incrédulo, ni abominable, ni homicida, todos estos pecados que puede ser que nos parezcan muy terribles, yo no soy ninguno de esos, pero dice, todos los mentirosos. Y sí, es allí donde cabemos todos. Todos de alguna manera o de otra hemos dicho mentiras. Mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras de unas, mentiras de otras. Podemos nosotros llamarlas como sea, pero mentir es mentir. Y si nosotros quisiéramos justificarnos a nosotros mismos y decir, es que yo no soy tan pecador como tal persona, como fulano, pero tan solo la pura mentira nos condena. Y creo que en eso todos somos culpables. Todo el pecado que nosotros hemos cometido nos condena. ¿A dónde? Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ah, no, pero es que el infierno no existe. Ese es un cuento de la religión para asustar a las personas. Oh, mi amigo, quiero decirle que no es así. El infierno no es un cuento para asustar a nadie. Cuando Cristo vivió en esta tierra y que Él estuvo aquí predicando por 3 años, Cristo habló más de la realidad del infierno que incluso de las glorias del cielo. Sí, habló del cielo, pero Él advirtió de la veracidad y de lo terrible que es el infierno. El pecado debe traer un castigo. El pecado debe ser castigado. Y ese castigo, según la palabra de Dios, es el infierno. Pero es que Dios no pudiera mandar a sus hijos al infierno. Dios no puede ser tan malo como para mandar a alguien al infierno. Y es verdad, Dios no manda a nadie al infierno. El pecado que nosotros hemos cometido, ese es el que nos condena al infierno. Sí, Dios nos ama, pero somos pecadores. Y ese pecado nos condena. No hay nada, amigo, amiga, no hay nada que nosotros podamos hacer para, por nuestras propias fuerzas, salvarnos de ese pecado. Tuviéramos que ser perfectos, sin pecado, y subirnos a aquella cruz y morir. Pero es imposible, nosotros no podemos hacerlo. Pero hay una buena noticia, en medio de esto que les estoy diciendo, no es fatalismo y decirles que estamos completamente perdidos y sin esperanza. Sí que hay una esperanza, y esa es que Cristo murió en nuestro lugar. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo murió en nuestro lugar. La muerte de Cristo en la cruz no fue para iniciar una religión. La muerte de Cristo en la cruz fue para cumplir con los requisitos que Dios Padre establecía para el perdón de los pecados. Y dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para que el pecado fuera perdonado, necesitaba ser derramada la sangre, pero la sangre de un inocente, la sangre de un perfecto, la sangre de alguien que nunca hubiera cometido pecados, y ese fue Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Porque dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que las buenas noticias son que a pesar de que somos pecadores y a pesar de que nuestro pecado nos condena al infierno, Cristo murió en nuestro lugar. Él no quiere que nos condenemos, Él no quiere que nos vayamos al infierno. Él murió en lugar nuestro para que nosotros no tuviésemos que morir. Esa es la eficacia del amor tan grande de Dios. Dios no solamente dice te amo y ya. Dios dice te amo y tengo la solución para tu pecado. Tengo la solución para tu condenación. La última verdad que les quiero decir es que necesitamos arrepentirnos y recibir a Cristo. Sí, es verdad, el pecado nos separa de Dios y nos condena, pero hay una solución. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo que Dios tiene para nosotros es vida eterna. Y tiene que ser un regalo porque con nada lo podemos pagar. No hay nada que Dios necesite, no hay nada que Dios quiera. Nos dice la Escritura claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La muerte del Señor Jesucristo había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. Y ahora está siendo anunciada a usted, mi querido amigo, amiga. Pero nos dice la Escritura que ese pecado que nos condena debe de tener una solución. Y esa solución es el Señor Jesucristo. Él es el que murió en la cruz, el que derramó su sangre por usted y por mí. Pero la Escritura nos exige arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es dar una vuelta atrás. Es darse cuenta que lo que estamos haciendo es ofensivo a Dios, que el pecado ofende a Dios y tenemos que darnos cuenta y decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a cambiar. No le estoy diciendo que cambie de religión, no le estoy diciendo que se convierta de una religión a otra. Quiero decirle que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, es decir, en lugar de estar todo el tiempo sin Dios, sin considerar a Dios y estar gozándonos en nuestro pecado, tenemos que ponernos delante de Dios y decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado, me doy cuenta que te he estado ofendido y de hoy en adelante quiero cambiar. Eso es arrepentirse. Es decir, ya no quiero seguir haciendo lo mismo que hacía. Ya no quiero seguir ofendiendo a Dios. Convertirnos de nuestros malos caminos y comenzar a seguir a Dios. Eso es arrepentirse y convertirse. Es que Dios quiere ver que en nuestro corazón estamos dispuestos a hacer un cambio de vida. ¿Eso es suficiente o no? Dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El mensaje es claro y sencillo. ¿Quiere usted ser salvo e ir al cielo el día que muera? Tiene que reconocer que es pecador. Tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios por su pecado y tiene que recibir a Cristo en su corazón. Porque aquí dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Escritura dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis 3:20, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y las promesas de Dios
son firmes, eternas, verdaderas, siempre se cumplen. ¿Quiere usted estar seguro de ir al cielo el día que muera? Necesita ser salvo por Cristo. Necesita aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. No hay otra manera de salvación, no hay obras, no hay religión, no hay iglesia, no hay nadie que nos pueda salvar, sino solamente el Señor Jesucristo. Con fe, con la fe que usted tenga, poca o mucha, con esa fe usted dígale de todo corazón al Señor: Dios, reconozco que soy pecador y reconozco que mi pecado me condena al infierno, pero no quiero ir ahí. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Si usted le dice eso al Señor, Dios le promete salvarle. Esa es la promesa de Dios. Así que yo le invito a que tome una decisión en estos momentos. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Seguir ignorando este mensaje y estar condenado al infierno? ¿O aprovechar que el Evangelio acaba de llegar a sus oídos y decirle: oh sí, yo quiero la salvación, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón? Si ese es el deseo de su corazón, yo le invito a que haga esta oración. No son palabras mágicas, es solamente decirle a Cristo el sentir de nuestro corazón. Si usted quiere recibir a Cristo, yo le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza y con toda la fe que usted tiene, repita estas palabras después de mí. Es más, ni siquiera tendría que hacerlo. Usted puede decirle con sus propias palabras, pero solamente le voy a dejar una guía. Escúchelo. Si esto refleja el sentir de su corazón, repítalo. No son palabras mágicas, no es una oración mágica, solamente es una guía para que usted pueda aceptar a Cristo. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Yo lo haré también y repita después de mí. Dios, en este día, después de escuchar este mensaje, me doy cuenta que he pecado delante de ti. Soy pecador y sé que este pecado me condena, me lleva al infierno, me separa de ti, pero también he escuchado que me amas. Yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido que me perdones y abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Dame, Señor, a mí este regalo de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, recuerde lo que dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no la ha hecho, si usted no ha hecho esta oración, le invito a orar con sus propias palabras. Dígale al Señor estas cosas, este mensaje que usted ha escuchado. Pero si usted ya oró, si usted ya hizo esta oración, quiero decirle, querido amigo,